mi exnovio me estaba haciendo el amor, me dijo ella, doctora Polo. Unos quejidos que hace 2 meses acá yo no he tenido sexo con mi esposa, doctora. Porque ella lo tiene con el espíritu. Por favor, me gustaría que usted viera un espiritista. A él le dicen el demonio, el diablo. ¿Puedes intentar contactar a Rafael ahora? ¿Un minuto? Entonces yo quiero permiso que me da, pues que pueda conocer mi familia allá en México. Mi papá me llevó a un psicólogo y ese psicólogo dijo que yo tenía esquizofrenia. ¿Y dónde está tu mamá? Pues se murió cuando yo nací. Mire, mi hija murió, pero no de parto. Es cierto lo que me dice la señora, ¿correcto? Sí, lo admito. Ok. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor francés Honoré de Balzac dijo: existen en nosotros varias memorias. El cuerpo y el espíritu tiene cada uno la suya. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto que el espíritu tiene memoria? Y si la tiene, ¿cómo se manifiesta ante nosotros? No sé, preguntas que me hago yo con la cita. Pero vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. No quiero compartir mi mujer con más nadie, esto se acabó. Yo voy a salir de esto, así tenga que hacer un pacto con el diablo. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora Polo. Leonardo, tú eres el demandante. Dime quién es Scarlett, por qué la demandas y qué quieres para resolver este caso. Doctora Polo, yo quiero separarme de Scarlett. Yo ya no me siento capacitado para seguir viviendo con una persona. ¿Ella es tu esposa? Scarlett es mi esposa, llevamos apenas 6 meses de casados con ella, pero ha sucedido muchos inconvenientes con ella y yo ya no quiero continuar con una persona que en su mente tiene otra persona. Yo vivo en un trío, doctora Polo, yo no puedo continuar con esta situación más. Es un trío, por favor, si ya en el tiempo que llevamos yo ya no puedo continuar más con esta situación, yo ya necesito que me dé el divorcio, pero doctora ¿cómo que vives en un trío? O sea, hay otra persona que comparte... Sí, doctora Polo, hay otra persona que está en el momento... Pero es en la mente de ella la tiene metida en la mente, ella no ha podido alejarse de este pensamiento, todo el tiempo lo tiene en la cabeza, y yo qué hago con todo el tiempo, lo que yo le dediqué a ella para que estuviéramos y ella no se pueda sacar a esta persona de la cabeza, ya todo el tiempo lo tiene en la cabeza. Cuéntame la historia, metido. Porque me estás contando lo que sientes, pero no lo que pasó. Doctora, y yo necesito Polo, saber... vamos a empezar desde un nuevo comienzo. A ver. Cuando yo empecé con ella, doctora Polo, hace más o menos 1 año y 6, 8 meses yo la conozco a ella, empezamos a entablar una amistad. Empezamos a salir, ella me comentó unos problemas que había tenido, en esos me comentó que ella había estado con el exnovio, con el primer amor de toda su vida, con el cual falleció, doctora Polo, estando con ella. Yo la entendí porque tiene que ser un caso muy tremendo. Doloroso, sin duda. Nos hicimos amigos, yo la entendí, pero empecé a salir con ella, doctora Polo, y yo me enamoré de ella, doctora Polo, perdidamente. Pero... al cabo de que seguían pasando las situaciones, ella me decía que todo iba bien, que todo iba normal, doctora Polo. Cuéntame qué es lo que pasa. Ella me decía que todo estaba normal, que ella había buscado muchas ayudas porque esta persona durante 3 años no se la podía sacar de la cabeza, que ella todo el tiempo la sentía su presencia, sentía todo sobre ella. Entonces, después de que pasaron un tiempo... yo empecé a salir con ella y ella olvidó a esta persona porque ella me decía que ya se sentía enamorada de mí, que ella no, ella no volvió a tener recuerdos de ella. Yo me sentí que ella era la persona con la que yo quería estar, compartir y decidimos casarnos, doctora Polo. Nos fuimos a vivir a un apartamento, todo empezó muy bien, una relación muy bonita, yo me casé totalmente enamorado.
Después de que llevábamos 2 meses empezaron a presentarse cambios, doctora Polo. Yo llegaba tarde de mi trabajo y resultaban, digamos, siempre eran horarios de la madrugada. Empezaban, digamos, por ahí las 2, 3 de la mañana y yo veía que ella se levantaba, prendía el televisor, abría las puertas, abría la ducha, pero yo cuando miraba solo la veía a ella. Yo le preguntaba, amor, ¿qué te pasa? Ella me decía, no, que simplemente estaba desvelada. Ella no sabía qué era lo que pasaba, según ella me decía a mí. Todo transcurrió así normal, doctora Polo. Hasta que una noche, doctora Polo, yo estoy acostado, llegaba muy cansado de mi trabajo, cuando yo empecé a sentir quejidos. Quejidos, doctora Polo, era unos quejidos que salían así, doctora Polo. Yo me Pero desperté. como sexuales. Sexuales, doctora Polo. Al momento yo de despertarme, yo la volteo a mirar a ella, doctora Polo, y ella estaba teniendo un orgasmo, doctora Polo. Ella se tocaba toda, estaba teniendo un orgasmo y pues a mí me pareció esto muy sensual, muy sexy. Yo empecé a acercarme a ella. Tratar de estar con ella. Sí, esa parte a mí me excitó mucho, doctora Polo. ¿Y qué pasó? Yo al acercármela a ella, ¿cuál fue mi admiración, doctora Polo? Porque ella de una vez entró en pánico al despertarse, me dijo, no, ¿qué está pasando? Mi exnovio me estaba haciendo el amor. Mi exnovio, doctora, la persona que había muerto hace más de 3, 4 años. Mi exnovio me estaba haciendo el amor, me dijo ella, doctora Polo. En ese momento yo quedé totalmente desinflado, me imagino. Yo que podía pensar con una situación de estas, doctora Polo. ¿Y qué pasó entonces? ¿Y qué hiciste después? Yo decidí buscar ayuda, buscamos mucha ayuda, pero ella decía que esos episodios se estaban presentando y se estaban presentando todo el tiempo. Y que yo estando acostado con ella, que el tipo se le acostaba, según ella, al lado y empezaba a tocarla. Y que le hacía de todo, doctora Polo. Pero ustedes han tenido intimidad. Sí, doctora Polo, pero desde hace 2 meses acá yo no he tenido sexo con mi esposa, doctora. Porque ella lo tiene con el espíritu. Ella está con el espíritu. Al momento de yo irla a tocar, ella me rechaza totalmente, doctora Polo. Entonces, o sea, que no te acepta, entonces no hay un trío. Me dijiste que había un trío, no hay trío. Pues, doctora Polo, yo estoy acostado supuestamente con mi esposa en una cama y ella está manteniendo relaciones con el espíritu. Yo estoy acostado en esa cama, doctora Polo. Yo en una ocasión, doctora, me fui para donde mi hermano que vive en Orlando. Me quedé unos 15 días, decidí volver a mi casa. A fin de cuentas era mi casa, yo podía volver cuando quisiera, doctora Polo. Cuando yo vengo entrando a la casa, entro a mi apartamento, dejo mi maleta en la sala, doctora Polo. Cuando yo voy entrando, yo veo una imagen, veo algo, un demonio, doctora Polo. Una persona con 2 velas, algo así. Yo no vi nada, doctora Polo. ¿Qué era lo que se venía hacia mí? Caí, doctora Polo. ¿Te desmayaste? Me desmayé. Me desperté con rescue encima. Me estaban reanimando. ¿Y qué? Me había dado un paro cardíaco. O sea, doctora, tú pensaste que habías visto totalmente... al espíritu, que viste al espíritu. En ese momento yo no supe qué pasó, doctora Polo. ¿Y porque qué era? ese ¿Y qué era susto lo que tan habías berraco. visto? ¿Y qué viste? Cuando yo vuelvo en sí, yo le digo, Scarlett, ¿qué pasó? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué sucedió? Yo alcancé a ver una figura muy extraña, pero yo no supe. Ella me dice, doctora Polo, que ella buscó ayuda en un medium. Ah, es un medium, el que estaba allí metido en tu casa. Un medium para que la ayudara, doctora Polo. Ah, ok. Ella todo el tiempo buscando ayudas en cosas que no tienen nada que ver, doctora Polo. Yo no he conseguido nada con ella. Ok, todo lo que yo intenté fue en vano, doctora Polo. Ya te entiendo, perfecto. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, Scarlett responde a la demanda de su esposo Leonardo. ¿Hay testigos en este caso? Claro que sí. Perfecto. Pues recibimos testigos, vemos qué solución le damos a esta situación. No se vayan, regresamos enseguida. Por favor, me gustaría que usted viera un espiritista. A él le dicen el demonio, el diablo. Pero vea, doctora Polo, ¿cómo va a creer esto? ¿Esto fue lo que encontraste en tu al llegar a la casa? madrugada- Caso cerrado.